Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 4 de Filipenses, donde nos encontramos en esta breve serie sobre la estabilidad espiritual. Filipenses 4, el apóstol Pablo nos enseña sobre la estabilidad o firmeza espiritual. Vivimos en una sociedad inestable, nunca está la gente segura de nada. Una inestabilidad obvia, notoria, ¿no? Huracanes, situaciones económicas en el país. Y por supuesto, la gente en general, llena de ansiedad, busca respuestas en varias cosas. Y estas respuestas a los problemas de la vida se buscan en una serie de fuentes, pero particularmente existe una que posiblemente sea la más obvia, la más preponderante, que es la psicología. Tengo amigos, gente conocida, que tienen su propio terapeuta, siempre están consultando al psiquiatra o al psicólogo para que los saque de su momento de ansiedad. Estaba leyendo una entrevista justamente, o parte de una entrevista hecha al doctor Robert Coles, sociólogo y psiquiatra de la Universidad de Harvard. Él es profesor de psiquiatría y humanidades en la Escuela de Medicina de esta universidad. Escribió, creo que 36 libros, se mencionan ahí, es el autor de más de 600 artículos y el ganador del prestigiado premio periodístico Pulitzer. No hay duda que este hombre está altamente decorado y obviamente estimado en su especialidad, que es la psiquiatría. Pero es sumamente interesante notar que en esta entrevista, si hay algo que salta, algo que sale a la superficie, es que este hombre no está convencido de las respuestas que la psiquiatría y la psicología proveen, y ha dedicado su vida a eso. Por ejemplo, él dice en esta entrevista, es inútil buscar las respuestas finales en la psiquiatría o psicología. Él lo dice, es inútil. Agrega, es inútil buscar las respuestas más importantes en la cultura, o sea, el medio ambiente secular. En cualquier disciplina de la cultura secular es inútil buscar respuestas en ello. Y les advierto que este hombre no es cristiano. Él no se declara cristiano en ningún momento. Él dice, la psicología es una religión secular, temporal. Las religiones seculares, dice él, vienen y se van. Hoy es la psicología, mañana será el control de peso, la reducción de colesterol, o ir a la luna, o a Marte, o lo que sea. ¿Quién sabe con qué estará preocupada la cultura más tarde? Dice él. Pero ninguna de estas cosas, continúa, puede darnos las respuestas a las preguntas morales, espirituales y aquellas cosas por las que realmente añoramos respuesta. Este es el psiquiatra que habla. La psicología no está equipada para darnos respuestas en esas áreas. La psicología nos da alguna información en cuanto a la mente, pero la mente no es el alma. Y ahí termino de referirme a esta entrevista. Qué interesante, ¿no? Un hombre experto en su campo, psicología, psiquiatría, y sin embargo está absolutamente decepcionado con las respuestas que los psicólogos o los psiquiatras o esta disciplina ofrece a la gente. Y le llama una religión secular. Pero ¿dónde podemos ir para encontrar respuesta a las preguntas que realmente nos afectan, que realmente cuentan? ¿A dónde podemos recurrir en momentos de inestabilidad mental, emocional, espiritual? ¿Dónde encontramos la estabilidad que como seres humanos realmente necesitamos? Bueno, para empezar hoy, quisiera referirme simplemente al Salmo 1, donde acá este hombre describe la condición de un hombre realmente estable en contraste a alguien que no lo es. Dice el salmista, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. En otras palabras, sus fuentes de información o consejo no son los impíos, aquellos que no conocen a Dios. Ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche.
Y noten cómo lo describe. Si ese es el caso, el versículo 3 dice, entonces será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prospera. Esta es la vida que toda persona quisiera tener, ¿no? Producir fruto, estar satisfecho con la vida, prosperar. Esta es la vida estable. Pero observen el contraste. El versículo 4 en adelante dice el salmista, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Estos no están firmemente plantados, no producen fruto, se secan, no prosperan, son como paja que arrebata el viento. Y por supuesto, en el contexto, en la cultura agricultural, donde estas palabras fueron escritas, todo el mundo sabía lo que era la paja. El trigo es lo que queda y la paja es lo que se lleva al viento. Aquí tenemos la descripción de este individuo, la paja, lo que se lleva al viento, aquello que no sirve para nada. Ese es el impío. Dos tipos de personas. El primero es el hombre que produce fruto porque está firmemente plantado como un árbol junto a corrientes de agua. Este hombre prospera, tiene impacto, es estable, como un tronco de árbol bien arraigado. El segundo es el hombre que como la paja va de aquí para allá, sin propósito, sin valor alguno, sin raíz. Dice el salmista, ese hombre es como paja, no sirve para nada. ¿A cuál de estos te quisieras parecer? Es obviamente que todos diríamos al primero. El primero es el hombre que conoce a Dios, camina con Dios. Por supuesto quiere decir tiene comunión con Él, ora, cuando peca, confiesa su pecado, se aparta del mal, ama su ley, que quiere decir la estudia, la examina, la medita, la obedece, no simplemente, oh, cuánto amo la ley del Señor. Se dedica a conocerla. Ese es el hombre que ve la vida desde la perspectiva de Dios revelada en su palabra. Y como cada uno de ustedes saben, esto demanda atención a la palabra y constante examinación de la misma. En contraste, el que ignora a Dios, que vive para sí, por lo tanto no sirve para nada en la tierra, y por supuesto este hombre va en camino a un juicio eterno, separado de Dios. Usted y yo, por supuesto, queremos ser como el hombre, el primer hombre, un hombre que en esta corta vida cuenta para Dios, produce fruto, es estable. Yo quiero ser esa persona que aquí se describe en el Salmo 1. Yo quiero, y usted como cristiano quiere, que al fin de nuestra vida el Señor diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la persona que cuenta en la vida. No que vive, existe, y es como paja. Y por supuesto esto es lo que Dios ofrece a todo cristiano. Este no es el privilegio de algunos superdotados o algunos siervos grandes de Dios. Este es lo que Dios desea de cada uno de sus hijos. Que cada uno de sus hijos sea una persona estable. Y por supuesto esto es lo que Filipenses 4 nos enseña por medio de la pluma del apóstol Pablo y la inspiración del Espíritu Santo. Cómo ser un hombre bienaventurado, según Salmo 1, cómo ser un hombre estable, una mujer estable. Pablo comienza el capítulo diciendo, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes, sed estables. Estad así, una corta palabrita, de esta manera estar firmes. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, ya lo hemos visto, manteniendo o cultivando paz en la comunión de los santos. Y Pablo hace referencia a un conflicto que existía en la iglesia. Dos hermanas que tenían conflicto entre sí. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La estabilidad espiritual, ya lo vimos, ya lo estudiamos, se logra en un ambiente que promueve y practica la armonía entre los hermanos en Cristo. Qué triste es ver y observar, qué trágico es estar en una iglesia donde hay conflicto entre los hermanos. Eso no promueve estabilidad, todo lo contrario.
Como cristianos fuimos llamados a ser pacificadores. Ustedes recuerdan que Jesús dijo en el Sermón del Monte, allá en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados, entre varias cosas, los que pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Ven? Un hijo de Dios es un pacificador. Demuestra amor a otros. Debemos ser tolerantes con otros. Evitar la discordia, cultivar la unidad en medio de la congregación. Qué lindo es ver eso. Y Pablo nos enseña otro principio para lograr estabilidad. El primero es buscar la armonía, la unidad entre los hermanos. El segundo, mantener un espíritu de gozo. El versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Y como vimos, este es un gozo independiente de las circunstancias que nos rodean, no depende de las circunstancias, ya que estas no son siempre las más confortables, las más halagadoras, las mejores. Yo diría que muchas de nuestras circunstancias, si no la mayoría, son negativas en un sentido, y sin embargo el mandamiento es regocijarse en el Señor siempre, no cuando las cosas van bien, solamente. El gozo no está en las circunstancias, dice Pablo, sino en el Señor. Cuando todo va mal, aún en eso, puedo experimentar gozo en el Señor. Noten que es un mandamiento, no es una opción, es un pecado no regocijarnos siempre. ¿Por qué digo eso? Porque no regocijarnos es desobedecer un mandamiento de Dios. Y todos los mandamientos de Dios fueron dados a cada uno de nosotros, no simplemente para que los leyéramos o los consultáramos, sino para que los obedeciéramos. Y si no obedecemos sus mandamientos, eso es pecado. Tercer principio que aquí vemos. Primero, armonía entre los hermanos. Segundo, gozo, una actitud de gozo continua. Y en tercer lugar, la estabilidad espiritual aprende a aceptar menos de lo que cree que debe recibir. Dice el versículo 5, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Qué precioso versículo. Esta palabra traducida bondad, epieques, es un término un poquito difícil de traducir, porque cuando uno ve los diferentes léxicos, se traduce de tantas maneras que es obvio que los eruditos han decidido que esta palabra tiene muchos significados. Algunos eruditos lo traducen como generosidad, buena voluntad, amistad. Otros lo traducen como magnanimidad, que es más que ser generoso. Otros la traducen como misericordia. La idea de tener misericordia para con los fracasos de otros. Qué difícil es a veces ser misericordioso a otros, a pesar de sus fracasos. En otras palabras, no sentirme ofendido cuando otros me decepcionan o cometen alguna injusticia en contra mía. Tal vez podríamos encapsular todos estos significados en la idea de demostrar gracia hacia otros, así como Dios demuestra gracia a nosotros. Fuimos salvados por gracia. El Señor nos mantiene por gracia, a pesar de lo que éramos antes de conocerle y a pesar de cuántas veces le ofendemos hoy. El Señor demuestra gracia para con nosotros y esa es la idea. Dios nos salvó por gracia cuando éramos sus enemigos y Dios demuestra su gracia continua hoy a cada uno de nosotros a pesar de nuestras ofensas. Esa es la idea. La estabilidad espiritual pertenece a los que demuestran entonces estas características: bondad, gentileza, generosidad, buena voluntad, magnanimidad, misericordia. Todo esto queda encerrado o está encerrado en este término, gracia. Una persona espiritualmente estable no es una persona que siempre demanda sus derechos. No busca ser el primero o pretende que se le trate a él como que él supone merece ser tratado. Han conocido individuos así. Siempre están pensando en mí, en yo. Pablo dice, vuestra gentileza, vuestra bondad, vuestra misericordia, vuestra generosidad, buena voluntad, gracia sea conocida por todos los hombres. Que todos los hombres, tanto creyentes como no creyentes, nos conozcan por una persona con estas cualidades. Bondadoso, cariñoso, misericordioso. Qué hermoso es observar esto en ciertos cristianos y qué bendición traen estos cristianos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿No es cierto? Qué distinto es esto a la actitud existencialista de la época hoy,
en que vivimos. El existencialismo básicamente dice que todo hombre tiene el derecho de hacer lo que le hace sentir bien. Si algo te hace sentir bien, si te causa placer, hazlo. Es la idea o la filosofía de un existencialista. Haz todo lo que te conviene, todo lo que te trae satisfacción personal. El resultado de esta filosofía hedonista es un egoísmo social masivo. Todo el mundo piensa que ellos son los primeros, que sus derechos son los que deben ser atendidos y satisfechos primero. No interfieras con los derechos de alguien. Todo el mundo desfila sus derechos. ¿Han visto hoy? Todo el mundo tiene el derecho de desfilar y decir estos son mis derechos. Los homosexuales tienen sus desfiles y piensan que todo el mundo debe aceptarlos como son. Las feministas tienen sus derechos. Las aborcionistas o los aborcionistas también, las minorías, etcétera. Todo el mundo tiene sus derechos. Y tristemente estas actitudes se filtran en la iglesia, donde los creyentes piensan que en la iglesia, o la iglesia mejor dicho, también existe para llenar sus propias necesidades, exaltar su autoestima, lo que satisface mi amor propio, lo que apuntala y quita mis complejos e inferioridades, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, mira, si quieres ser una persona estable, tú debes ser un individuo que no busca llenar tus propias necesidades, no demandas trato especial, no pretendes, no tienes como meta ser el primero, no buscas apuntalar tu amor propio, sino que humildemente buscas bondadosamente la gracia y la misericordia para con otros. Noten, esa es una persona estable, misericordiosa, bondadosa para con todos los hombres. El centro del universo no eres tú, no soy yo. A veces la gente piensa que Él es el centro. Y noten que Pablo podía decir unos versículos más adelante, en el versículo 11, Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Y recuerden cómo él se encontraba, encarcelado en Roma, atado, encadenado a un guardia romano. Sus libertades habían sido obviamente quitadas. Y Pablo dice, he aprendido a contentarme en cualquier situación en la cual me encuentren. He aprendido. Y esto, mis queridos hermanos, entonces nos demuestra estabilidad espiritual. Entonces, la estabilidad espiritual pertenece a los que cultivan paz en la congregación, armonía entre los hermanos, los que mantienen una actitud de gozo en el Señor, a pesar de las circunstancias, aquellos que no demandan, que no quieren recibir lo que ellos piensan que siempre deben recibir, no están ahí para demandar sus derechos. Ahora, en cuarto lugar, otra cosa que observamos acá, la estabilidad espiritual demanda fe que confía en Dios. Noten, al final del versículo 5, dice Pablo, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Debemos examinar eso un momento. ¿Qué quiso decir eso? El Señor está cerca. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Bueno, el término cerca, engus, en griego, es igual que castellano. Nos podemos estar refiriendo a cercanía espacial o cercanía cronológica. Podemos decir, esta silla está cerca del púlpito, cercanía espacial. O podemos decir, estamos cerca de las Navidades. Eso es cercanía en cuanto a tiempo. No sabemos exactamente lo que Pablo tiene en mente, pero puede ser, como algunos comentaristas dicen, que Pablo se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, que el Señor está cerca en el sentido de que Él viene otra vez y está más cerca que antes. Algunos dicen que puede referirse al hecho de que algunos creyentes están próximos a morir y entonces obviamente el Señor está cerca. Si te vas a morir mañana, Él está cerca porque mañana te despiertas en la presencia del Señor. Algunos piensan eso. Bueno, no estoy seguro qué es lo que Pablo tenía en mente, pero tal vez en el contexto. Pienso que Pablo se está refiriendo a proximidad en términos de la presencia del Señor. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Es lo que el salmista expresa en el Salmo 119, 151, cuando dice, tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Cercanía en cuanto a su presencia. Él está cerca y puedo confiar en Él. En un sentido, todo cristiano está consciente de la cercanía del Señor. En cualquier momento podemos ir al Señor en oración, saber que Él nos escucha. Y esta cercanía nos da
cierta confianza en Él. Pero no solo tenemos que entender que el Señor está cerca, sino aún más importante, tenemos que entender quién es este Señor que está cerca. No es cualquier Señor. ¿Quién es el Señor? Y ahora nos estamos acercando realmente al centro de este tema de la estabilidad. Ya lo dijimos en el pasado, pero la estabilidad espiritual de manera singular depende de nuestro concepto de Dios, ya que este factor, más que ningún otro, va a determinar nuestras actitudes, nuestra conducta. ¿Qué piensas tú de Dios? ¿Qué imagen tienes tú de Dios? Nuestra teología determina cómo vivimos. Lo que pensamos de Dios, nuestro concepto de Dios, es aquello que realmente rige nuestra vida. ¿Quién es Dios para ti? Y estoy hablando no de nuestro concepto de Dios el domingo, porque claro, el domingo todos venimos y adoramos al Señor, cantamos himnos de alabanzas a Él, leemos la palabra, pensamos en Dios. ¿Cuál es el concepto tuyo de Dios el día lunes? Cuando regresamos a nuestra rutina normal de la semana. ¿Qué pasa entonces cuando nos enfrentamos a los problemas normales de la vida? ¿Quién es Dios para ti ahí? ¿Qué es lo que pensamos de Dios cuando nos enfrentamos a estas situaciones? A menudo pienso que cuando estamos en conflicto nos descontrolamos, perdemos la confianza, tenemos cierto temor, como los discípulos allá en la barca cuando salen junto con el Señor en Marcos capítulo 4 y Jesús estaba ahí en la barca, se levanta esta tormenta, ustedes recuerdan, lo he mencionado en otras ocasiones, y en lugar de reaccionar con confianza, se descontrolan, pierden su fe en un sentido, porque dice ahí, se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban contra la barca de tal manera que se anegaba la barca. Él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis descontrolados? ¿Cómo, no tenéis fe? O sea, ¿no confiaban en mí antes? ¿Qué pasa ahora? ¿Yo he perdido mi control sobre el mundo? ¿Ya no soy el soberano? ¿Ya no soy el Señor que ustedes conocen? ¿Qué pasó? ¿No tenéis fe? A menudo nos pasa eso. Perdemos noción de quién es el Dios a quien adoramos. Se nos olvida, aunque sea brevemente. Es una situación bastante común. Y no solamente común en discípulos, como los 11, que obviamente eran hombres comunes y corrientes como lo somos nosotros, como estudiamos esa serie. Ocurrió a grandes hombres de Dios también. Ustedes recuerdan el profeta Habacuc, allá en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, en el capítulo 1, Habacuc, que quiere decir abrazo o abrazar en hebreo. El profeta casi se está quejando. En el versículo 2 dice, el capítulo 1, versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Señor? Pediré ayuda y no escucharás. Clamaré a ti violencia y no salvarás. Habacuc está orando, está rogando al Señor, clamando: no entiendo, Señor, lo que está pasando aquí. Tu pueblo es rebelde. ¿Por qué no traes arrepentimiento a tu pueblo? Todo lo que veo es violencia, es injusticia. Señor, y yo ruego, pido. Y Dios le contesta en el versículo 5, comenzando con el versículo 5 del capítulo 1, dice: mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si os contara. Lo que el Señor dice: voy a hacer algo inesperado. Ni siquiera se lo imaginan. ¿Por qué aquí? Noten lo que va a hacer el Señor. ¿Por qué aquí yo levanto a los caldeos, una nación absolutamente pagana, que no temía a Dios, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas? Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Son arrogantes, se creían los dueños del mundo.
Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen desde lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Versículo 10, se mofa de los reyes y los gobernantes les son motivos de risa. No les importaba nadie de nadie, se creían los todopoderosos. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces, el versículo 11, pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Estos creían en su poder, nada más, en ellos mismos, en nada más y en nadie más. Esta es una nación pagana que no cree en nada sino en su poder, y el Señor dice que Él traerá a esa nación para juzgar a Judá, a su pueblo, imagínense. Y el profeta no entiende, ¿cómo es posible? Tiene dos preguntas. Primero, ¿por qué es que Dios no trae avivamiento a ese pueblo que está siendo rebelde? Y la segunda pregunta es, ¿por qué Dios va a usar a los caldeos, una nación mucho peor que Judá, para traer juicio sobre ellos? ¿Cómo es posible? ¿Qué está haciendo Dios? Y por supuesto, Dios hace cosas inesperadas, ¿no es cierto? Ante esta perspectiva del silencio de Dios y el juicio que viene, Habacuc queda traumatizado. Este hombre se descontrola, así como los discípulos en la barca. Y noten el capítulo 3, versículo 16. Oí lo que tú me dijiste, Señor, y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Este hombre se descontrola, absolutamente traumatizado. Se descontrola. Le vino un ataque de pánico, usamos esa expresión. Le viene pánico. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa es la misma actitud. Pánico. Ahora, ¿cómo es que Habacuc sale de esa situación? Ese terror momentáneo, gracias a Dios que no duró, sino que fue momentáneo. ¿Qué hace Habacuc? Bueno, comienza a recordarse a sí mismo quién es Dios. Su teología comienza a surgir y aplicar la teología, lo que él conoce de Dios, a las circunstancias. Y en el capítulo 1, versículo 2, él dice, por ejemplo, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? Ve, el profeta ya está razonando. ¿No eres tú el Dios eterno? Lo cual quiere decir que Dios es el Señor de la historia. Él existe antes, durante y después de la historia. Dios está por encima de la historia. Como que si Dios hubiera perdido el control de los caldeos y Judá, es imposible. Señor, tú eres mayor, es lo que está diciendo Habacuc, tú eres mayor que todo lo que pasa aquí en esta tierra, tú sabes lo que estás haciendo en esta tierra. A veces no, necesitamos recordarnos en momentos de turbación quién es Dios, qué es lo que Él ha prometido hacer, qué es lo que Él ha prometido a nosotros como sus hijos. Y afianzarnos en ese conocimiento. Noten que Habacuc usa el nombre Señor con mayúscula en la Biblia de las Américas, creo que se traduce Jehová en Reina Valera. Yahweh es el nombre personal de Dios. El eterno yo soy. ¿Se acuerdan cuando Moisés le pregunta a Dios, bueno, y cuando yo vaya al pueblo, ¿quién les voy a decir que me manda? Y el Señor le dice, tú te dirás, yo soy el que soy. Yahweh, el eterno Jehová, el eterno Dios. Siempre el mismo, el único, en el cual no hay cambio. No tiene comienzo ni fin, es autoexistente, el que no es influenciado por nada fuera de sí. El que vive en total y perfecta tranquilidad y absoluto conocimiento y control de todas las cosas. Ese es el Dios. Y Habacuc se recuerda estas cosas. Y también Habacuc dice, Dios mío, santo mío. Si Él es santo, obviamente Él es perfecto, no puede cometer ningún error. Si Él es santo, Él sabe cómo lidiar con el pecado, va a saber cómo lidiar con la nación y posteriormente va a lidiar con los caldeos también. Habacuc está recordando quién es Dios y confiar, aunque no entiende lo que está pasando. Nada cambió, lo que cambió en Habacuc fue su razonamiento acerca de Dios. ¿Quién es Dios? En el capítulo 2, 4, entonces acá Habacuc
expresa su confianza en Dios por medio de este principio que se repite 4 veces en las Escrituras, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y cuando las papas queman, cuando todo se nos viene abajo, lo único que podemos hacer como hijos de Dios y cristianos es confiar en aquel que es nuestro Dios. El justo, el creyente, por la fe vivirá. No por las circunstancias, no por lo que ve, no por lo que observa. El justo vivirá por la fe. Esta es una maravillosa y verdadera afirmación. Habacuc entonces comienza a sentirse mejor y recobra su estabilidad. Noten el capítulo 3, versículo 17. Aunque todavía temblando, dice el profeta, aunque la higuera no eche brotes. ¿Puede suceder eso? Generalmente no sucede. Ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación, el Señor es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Miren, Habacuc hace una lista de cosas que uno da por sentado, cosas que normalmente suceden, cosas esperadas, brotes en la higuera, fruto en la viña, fruto en el olivo, ovejas en el aprisco y vacas en el establo. Eso se da por sentado. Son todas cosas con las cuales uno puede contar, pero a la luz de lo que él conoce de Dios, aunque estas cosas faltaran, dice Habacuc, aún confiaré en él. Creo que es la actitud que Job tuvo, ¿no? Aunque él me matare, ¿qué? Todavía confiaré en él. Mi conocimiento y entendimiento de Dios me mueve a fe y confianza. Él es mi fortaleza, es lo que está diciendo Habacuc. Y por lo tanto dice, caminaré con seguridad, así como las cabras lo hacen en el filo de los lugares estrechos en las montañas. Una cabra no teme, no se mueve insegura. Y es lo que está diciendo Habacuc, que yo voy a poder caminar en los lugares más peligrosos porque Dios es mi confianza, Él es mi fortaleza. Esta es la imagen de la estabilidad. El Señor está cerca, dice Pablo, y no solo esto, sino que este Señor está cerca. El Dios de la Biblia, el Dios que describe el Salmo 1, en quien Él confía y en cuya palabra se deleita. Este es el Dios en el cual confiamos. Ahora, ¿qué es el resultado de saber que el Señor está cerca? El versículo 6 dice, la ansiedad desaparece, noten, por nada estéis afanosos. Por supuesto, si nos damos cuenta quién es Dios, quién es nuestro Dios y en Él confiamos, entonces la ansiedad comienza a desvanecerse. Porque estamos comparando todo lo que nos sucede a la luz de quién es el que nos sostiene, quién es nuestra roca. No hay nada que Dios no permita ni esté fuera de su control soberano. Nada que Él no pueda solucionar. Si un cristiano dice, yo ya no puedo enfrentarme a la vida y a esta situación en la cual me encuentro, ¿qué está diciendo con eso? Bueno, está diciendo que Dios no tiene el poder para sacarle de esa situación. De hecho, es imposible que Dios se vea ante una situación que Él no pueda resolver. Cuando entendemos que el Señor está cerca y este Dios es el Dios revelado en la Escritura, entonces podemos confiar y encontrar estabilidad. Yo creo que el problema es que muchos cristianos no están familiarizados con el Dios de la Biblia. Tienen un concepto de Dios, han sido por gracia salvos, no estoy diciendo que no son salvos, pero su concepto de Dios es un concepto muy pequeño, muy reducido, muy humano de Dios. Y por lo tanto viven vidas de pánico, de inestabilidad, de ansiedad continua. Si nuestro concepto de Dios es inadecuado, entonces tendremos una fe inadecuada en Él. ¿Ven? Claro, tú confías en el Dios en el cual crees. Y es obvio, si tu Dios es muy pequeño, tú no vas a confiar en Él. Si nuestro Dios es imaginario, esto es un ídolo y por supuesto esto es blasfemo porque ahora estamos adorando a un Dios inventado por nuestra imaginación.
Eso es blasfemia. Si sabemos que Dios es Dios y no confiamos en Él, esto es peor. Porque estamos ahora actuando en desobediencia y rebelión a Dios. Existe solo un lugar de descanso para el alma y ese lugar es Dios. No es el psicólogo, no es un hombre, no son ideas humanas, o alguna relación humana, es Dios. Ahí encontramos descanso. La gente no falla. Los psicólogos no tienen las respuestas. Las relaciones a veces más lindas nos decepcionan. El único lugar de descanso absoluto y completo es Dios, el Dios de la Biblia. Por tanto, por ejemplo, allá en Jeremías capítulo 9, versículo 23, dice el Señor: no se confíe o no se gloríe el sabio en su sabiduría, no se confíe o gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se confía en su riqueza, mas el que se gloríe o confía, gloríese en esto, que me entiende y me conoce. Cuando conocemos y entendemos a Dios, encontramos estabilidad. Entonces, ¿cómo podemos vivir con firmeza y estabilidad espiritual? Pablo nos enseña que la manera de estar firmes en el Señor es experimentar esta estabilidad, es primero cultivando paz y armonía entre los hermanos, entre los santos, manteniendo un espíritu de gozo, una actitud de gozo en el Señor independiente de las circunstancias, aceptando humildemente lo que viene y no demandando mis derechos, confiando, número 4, en el Señor, ya que Él está cerca, dice Pablo, y tiene todo bajo su control soberano. Estos son los elementos básicos de la estabilidad espiritual, pero hay más, y los vamos a considerar la próxima vez. Vamos a orar juntos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos revelas quién realmente eres. Y eso trae confianza, trae estabilidad en nuestro corazón, trae paz. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de estas verdades que estamos aprendiendo. Señor, que no vivamos vidas religiosas, que no simplemente vengamos a la iglesia y pensamos que eso es suficiente, nos reunimos con hermanos en Cristo. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ser como el hombre estable, el hombre que confía en ti y vive y se deleita en tu palabra. Que será como árbol plantado, firme junto a aguas que corren. Señor, ayúdanos a no ser paja en nuestra vida espiritual. De aquí para allá, soplados por cualquier viento de doctrina o conceptos falsos. Señor, ayúdanos a ser hombres firmes, mujeres firmes, personas estables, que conocen a su Dios. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias.